Bienvenida, bienvenido a tu lección número 3 de este programa Adelgaza Comiendo, la magia de los alimentos detrás de una alimentación consciente. Esta lección está destinada a trabajar los obstáculos que cada uno de nosotros hemos pasado, hemos tenido en el camino y son los que muchas veces todavía aún mantenemos para lograr ese proceso de transformación corporal. Todos esos obstáculos que se atraviesan y no nos permiten avanzar. Y muchas veces avanzamos un paso y retrocedemos 3. O muchas veces avanzamos, llegamos al resultado y en poco tiempo lo perdemos. Y esta lección está diseñada y está destinada a que trabajemos juntas el origen de esos obstáculos, el origen, dónde nacen, cómo se mantienen en nuestro camino y cómo nos mantienen muchas veces atadas en un punto, que es tan difícil avanzar. ¿Cuántas veces nosotras nos hemos mantenido en un peso y nos cuesta totalmente pasar al siguiente nivel, avanzar un poquito, ver un resultado? Nos estancamos. Y por supuesto que mucho tiene que ver, ¿verdad?, con las acciones diarias. Y desde el principio vengo hablándote de las acciones diarias, que por supuesto que estoy segura que las hacemos, como también muchas veces abandonamos. Pero también te he dicho desde el principio que no es suficiente con solamente tomar acción, que es importante que eso lo alinees con tu mente. Porque acción por un lado y mente por otro, el camino se hace muy difícil. Y generalmente estos obstáculos, se mantienen allí, se mantienen en nuestro camino y no nos permiten avanzar porque no tenemos definido hacia dónde vamos. Y te quiero hablar hoy de eso, pero te quiero hablar hoy de este origen desde un espacio de la mente, desde un espacio de cómo trabaja a nivel subconsciente no conocer hacia dónde vas. ¿Por qué te limita? Porque eso se hace de pronto, algo tan simple se vuelve un obstáculo grandísimo que pasamos la vida en este camino de transformación corporal y no llegamos nunca a ese resultado que deseamos. Entonces, te voy a contar aquí una historia, ¿verdad? Pero había un chico que invitó a un judío a su iglesia donde él congregaba. Este chico era cristiano, ¿verdad? Y le pide al judío que por favor explique según su criterio qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y él llega a la presentación y dice, después de haber revisado los libros, después de haber visto lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos, yo nada más llegué a una conclusión, que hay 2 reglas, que todos tenemos 2 reglas. Una, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amar a los demás como desees que te amen a ti. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, y todo lo demás son comentarios. Esa fue la conclusión. Y en este mundo de acciones diarias, de cosas que queremos cumplir, metas que queremos cumplir, éxito que queremos tener en un camino o en el otro, lo único que la determina es lo que te acabo de decir. Son las metas. Y en este proceso de transformación corporal, te tengo que decir que tu éxito lo determinan tus metas. Todo lo demás es comentario, es decir, todo lo demás es accesorio, como en el caso del judío en la iglesia. Si nada más sigues estas 2 reglas, las respetas, las cumples, todo lo demás son comentarios. Pues en este proceso de transformación corporal y en la vida en general, si tú quieres tener éxito, tienes que determinarte a cumplir metas. Todo lo demás es accesorios. Cuando empiezas a definir tus metas de una manera consciente, empiezas a vencer cada uno de los obstáculos que tienes, y te voy a explicar cómo pasa eso y por qué muchas veces no pasa. Siempre me enfoco en trabajar todo lo que es la parte de la energía, sobre todo en el cuerpo, para poder tener todos esos resultados que tenemos. Debemos cuidar nuestra energía.
Y también te he hablado muchas veces en que todo lo que quieres lo puedes atraer a tu vida, ciertamente, que si tú deseas cumplir un sueño, enfócate en ese sueño, visualízalo, encárnalo. Y te he hablado inclusive en este programa y si ya me conoces y has estado conmigo por un tiempo, pues sabes que trabajo la parte de la energía y la parte de cambio de hábitos mentales. Y hoy quiero decirte que si tienes todos estos conceptos claros, tienes fe en esto que te estoy hablando, tienes fe en que la energía se transforma, en que nosotros somos energía, en que podemos atraer y tener los resultados que queremos tener en algún momento. También tengo que decirte que si no tienes una meta definida, el camino va a ser muy duro y esas leyes no se van a cumplir. Cuando tú defines una meta de manera consciente, todas estas leyes empiezan a trabajar a tu favor y se van a alinear a esa meta. Cuando tú defines una meta de manera consciente, todas estas leyes van a atraer a tu plano terrenal, a tu parte física, todas aquellas piezas que necesitas tener para poder cumplir ese resultado que quieres tener. Por ejemplo, si tú ya definiste una meta de que quieres tener un cuerpo diferente, quieres verte, quieres sentirte bien, quieres sentir tu cuerpo en bienestar, va a aparecer la persona que te va a ayudar en este camino, va a aparecer el programa de nutrición que te va a ayudar en este camino, va a aparecer el compañero, si ya no lo tienes, que te va a soportar en este camino, va a aparecer la familia que te va a soportar en este camino. ¿Por qué? Porque todo se alinea, es una cuestión de determinación, y cuando eso lo determinas a nivel consciente, estás sembrando esa semilla en la mente subconsciente y automáticamente se libera una onda, una frecuencia donde dice todo, tráeme a la mesa todo lo que necesito para poder avanzar en este camino. ¿Qué pasa? Que cuando defines una meta, todas estas leyes van a funcionar, van a funcionar en una perfecta alineación para que tú logres ese resultado. Entonces estas leyes del universo se empiezan a cumplir sin ni siquiera tú hacer el mayor esfuerzo para que ellas se cumplan, sin ni siquiera recordarlas, sin ni siquiera saber que existen. Simplemente con haber determinado una meta y hacerlo consciente. Entonces vamos a trabajar un poco el tema de las metas, porque no nos han enseñado desde niños. Ojalá que esto nos lo hubiesen enseñado cuando éramos pequeños, ¿verdad? Cuando nos enseñaron quizás a leer, a escribir, matemáticas y todo esto. Si nos hubiesen enseñado a determinar pequeñas metas en ciertos lapsos de tiempo, quizás hoy en día tuviéramos la habilidad de desarrollar metas y fácilmente pasáramos de un escalón a otro, porque el éxito depende de una manera crucial de las metas que te propongas en el camino que estés trabajando. En este momento estamos trabajando el proceso de transformación corporal, entonces tu éxito depende de forma crucial con esas metas que te estás planteando, con esas metas que quieres lograr en un determinado tiempo. Aquellas personas que no tienen metas se consideran personas que no trabajan para sus sueños, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado antes. Aquellas personas que no tienen metas trabajan para las metas de otras personas. Entonces, si tú no estás trabajando para cumplir tu meta de bienestar, probablemente estás trabajando para cumplir la meta de bienestar de otra persona. Y eso aplica en todas las áreas, y una área va enlazada con otra. Si tú no estás trabajando, te lo voy a repetir, en tu meta de bienestar, estás trabajando en la meta de bienestar o de económica o de relaciones o de lo que sea para otra persona. Si tú no tienes tu plan, como has escuchado muchas veces, si no tienes tu plan hecho, probablemente otra persona tiene su plan y tú estás siendo parte de su plan. Entonces es momento de concientizar todo este proceso y empezar a colocar metas, aunque sean pequeñas y aunque parezcan muy insignificantes, pero no lo son, porque cada meta cumplida es un pasito que vas logrando y un obstáculo que vas venciendo. Quiero que sepas que este punto de lo que determina el éxito es el cumplimiento de tus metas. A veces lo repetimos como logros, pero no lo concientizamos. Y a nivel estadístico, a nivel mundial,
Menos del 5% de la población tiene metas claras, definidas, detalladas, tangibles y que puedan ser contabilizadas en el tiempo. Menos del 5% de la población. En el año 1953, en la Universidad de Yale, hicieron un estudio en la última promoción que se estaba graduando, en la promoción que se estaba graduando para ese año. Y solamente el 3% de los estudiantes tenían metas claras y definidas para el momento de salir de esa etapa de estudios. Volvieron 20 años más tarde, para 1973, y descubrieron que ese 3% de población de estudiantes que tenían metas claras estaban generando y tenían una valía a nivel de productividad que sumaba más de lo que valía el 97% de los estudiantes restantes. Y la única diferencia la hacía era el establecimiento de metas, el haber tenido metas claras desde el primer momento, porque probablemente en su núcleo familiar lo que se enseñaba era a tener metas claras desde muy pequeños. Entonces muchas veces nos enfocamos en generar mucho dinero, en generar ingresos para poder cumplir nuestros sueños y puedes tener quizás dinero, pero asimismo lo puedes perder. O para llegar a tener dinero necesitas pasar mucho porque no tienes metas claras. Entonces lo mismo sucede con el proceso de transformación. Puedes hacer muchas acciones, pero si no tienes metas claras, el camino se hace mucho más difícil y esa cantidad de obstáculos cada día crece más. Entonces hoy el obstáculo es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, o que no tengo carro, o que no tengo cualquiera que te quieres inventar. Recuerda que todas esas excusas son obstáculos que tú misma te estás comprando, que tú misma estás asumiendo como cierta. Del 100% de la población, vamos a hablar un 30%, hoy en día puedes decir que tienes metas claras de la población que llega a esta comunidad para buscar un camino para lograr ese proceso de transformación. Que tienes metas claras. Muchas veces ni siquiera sabes cuál es tu punto de partida, ni siquiera sabes en qué peso estás, ni siquiera te has sentado a analizar qué ha cambiado en tu cuerpo en un determinado tiempo, porque ni siquiera te das el tiempo de tocarte, de palparte, de sentirte. Entonces, si no tienes el tiempo de eso, mucho menos tienes el tiempo de poder establecer metas. Y cuando no estableces metas, yo quiero que esto se te quede, pero aquí grabado, porque para que avancemos en este programa, tienes que empezar por allí. Vamos a empezar por estas metas, ¿verdad? Si desarrollas esta habilidad, desarrollas la habilidad para tener éxito, no solamente en este proceso de transformación. Quiero que tengas éxito en todas las áreas de tu vida, porque si tu cuerpo está bien y si tu cuerpo está preparado, cuidado, listo para lograr las otras metas de las diferentes áreas de tu vida, no hay por qué no tengas éxito y plenitud en toda tu vida, que es lo que realmente merecemos. Es para lo que vinimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que te permite establecer metas? ¿Qué es lo que te permite establecer metas? Cuando estableces metas, activas un mecanismo que se llama metas cibernéticas del cerebro. Era lo que te decía anteriormente, que cuando tú le das el mensaje, cuando tú dices yo voy por esto es lo que quiero hacer, en el cerebro empiezan a activarse una cantidad de ondas que le indican al universo, estamos vibrando en esta frecuencia, necesitamos que traigas a la mesa todo para poder cumplir la meta que María, que Brenda, que Josefa, que Maritza quiere cumplir. Una vez que el cerebro ha programado la meta, que ya la tiene definida, tiene que moverse para poder encontrar el camino para poder lograrla. Le preguntaban en una entrevista al fundador de IBM, H.L. Ham, le preguntaban cuál es el secreto para poder tener éxito. Y él dijo, es muy sencillo de hacer como es muy sencillo de no hacer. Para poder tener éxito en cualquier área de tu vida necesitas primero decidir qué es lo que quieres, y eso se traduce en definir la meta.
Y segundo, determinar el precio que quieres pagar para poder llegar a ese objetivo, para poder lograr esa meta. Solamente dos cosas: determinar tu meta y definir qué precio tienes que pagar para llegar a ese objetivo. En el caso de la transformación corporal, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Llegar a tu peso ideal, sentirte bien. ¿Cuál es el precio que tienes que pagar? Decirle muchas veces que no a cosas que nos gustan, pero no nos convienen. Decirle muchas veces que no a actividades que no van a contribuir a esa meta de bienestar. De pronto te dicen, vamos a tomarnos algo esta noche. Tú sabes que has venido toda una semana trabajando tu proceso, entonces por una noche, por un ratico de placer, sueltas todo. Y muchas veces lo que nos pasa es eso, que primero perdemos todo el proceso que hemos tenido por un momentico de placer, por un momentico de satisfacción, porque la mente siempre quiere placer y entonces actuamos como niños y en ese momento no somos conscientes de lo que estamos buscando, no sabemos el valor realmente de lo que queremos buscar y preferimos tirar la toalla y actuar como niños y dejarnos llevar por el placer. Me pasa a mí también, lo sigo trabajando todos los días. Todos los días. Lo importante aquí es que sepas dónde están las herramientas para poder seguir avanzando. Y todo proceso de transformación y todo camino de éxito no es un camino lineal. No es que empiezas hoy y avanzas de forma automática, directa y en una línea constante, ¿no? Cuando tú vas en un proceso de transformación, tú tienes una subida, tienes una bajada, tienes un retroceso, vuelves otra vez a adelantar. De eso se trata. Lo más importante aquí es que cada vez que vuelvas atrás, tengas la habilidad de avanzar otra vez lo más rápido que puedas. No es que te quedes en ese punto atrás por mucho tiempo, sino que ya teniendo las herramientas, teniendo la experiencia, puedas avanzar mucho más rápido en el proceso. Y no es que no lo vivas, vívelo, porque cada experiencia negativa va a traer para ti un valor agregado para seguir avanzando en el proceso. La idea es que avances y si te equivocas, si fracasas en alguna acción, si te caes por una tentación, por lo que sea, pues que no sea un obstáculo para quedarte allí, sino más bien que sea una experiencia para desarrollar una habilidad más y seguir avanzando en este proceso. Recuerda que toda esta información que te estoy dando no solamente te va a servir para la parte de transformación corporal, esto te va a servir para todas las áreas de la vida, pero si logras poner en balance todas las áreas de la vida, de tu vida, vas a poder vivir en un goce eterno, en un goce constante. Cuando te hablo de definir las metas para poder lograr esos obstáculos que tenemos en este camino de transformación corporal, lo que te estoy es pidiendo que arregles el terreno, que te prepares, ¿verdad? Que prepares el terreno para que no caigas en eso que se llama mecanismo de fracaso, porque a todos se nos puede activar en algún momento de la vida y generalmente vivimos allí toda la vida con un mecanismo de fracaso activado. Cuando está el mecanismo de fracaso activado es cuando estamos en una zona de confort, cuando tú te sientes cómodo a nivel económico, a nivel de relaciones, cuando te sientes cómodo a nivel del peso, cuando dices, bueno, igual subí un poquito, eso no importa, no afecta para nada y te mantienes ahí por un tiempo, es porque te sientes cómodo, te pusiste cómodo y no quieres hacer un esfuercito adicional, no quieres dejar de comerte la galletita en la tarde, no quieres dejar no dices, ¿para qué voy a ir a hacer ejercicio si yo estoy cansada? O sea, tienes muchas excusas para mantenerte en esa zona de confort. Zona de confort es directamente proporcional a mecanismo de fracaso activado. Y lo que te estoy pidiendo es que incluyas estas metas de forma clara, determinada, tangibles y que puedas contabilizar en el tiempo para que salgas de esa zona de confort. Esas metas son las que te van a ayudar a salir de esa zona de confort y te van a hacer avanzar un poquito cada día. Para salir de esta zona de confort, para pasar de ese mecanismo de fracaso a un mecanismo de éxito, la herramienta más poderosa que tienes es establecer metas. Establecer metas te va a traer beneficios como erradicar primero ese mecanismo de fracaso. Te va a permitir tener claridad mental, saber
hacia dónde vas, claridad en tu pensamiento, te va a permitir tener intensidad, una ilusión, tener un propósito. Si te levantas cada día y no tienes un propósito, no tienes una ilusión, tu día es nulo, no pierdes el día viendo, pensando qué es lo que voy a hacer. Establecer metas claras te va a ayudar a liberar energía. ¿Por qué? Porque te levantas con la adrenalina de ir a hacer, de ir a hacer, de ir a cumplir, de ir a lograr, ¿verdad? Te va a permitir formar una dirección clara hacia el destino que quieres conseguir, hacia eso que quieres lograr. Te va a permitir ser persistente y determinante. ¿Por qué? Porque la meta la tienes aquí, ya la sembraste en tu subconsciente y ya todo está organizado para que eso llegue, para que eso se cumpla. Hay 4 razones que quiero enumerártelas hoy. 4 razones por las que no estableces metas claras. 4 razones por las que no avanzas, 4 razones que no te permiten vencer esos obstáculos. Y si sabemos cuáles son las razones, las podemos trabajar y esos obstáculos los eliminamos. La primera razón es que no sabemos qué importancia tienen esas metas. Nos hablan de metas y aprendemos que tienes que poner metas a 3 meses, a 6 meses y muchas veces las ponemos sin ni siquiera analizar qué acciones hay que tomar para llevar a cabo esas metas. Y todas las metas son cumplidas simplemente no, todas las metas son cumplidas, por supuesto, trabajando tu parte de energía, de frecuencia y todo lo que quieres atraer, pero si eso no lo unes con la acción, nunca vas a poder ir de lo invisible a lo visible, nunca vas a poder ir de lo no manifestado a lo manifestado. Entonces, la primera razón es no saber la importancia de esas metas, la importancia, lo que reviste lograr esa meta para llegar a tu destino final, a tu resultado final. La segunda razón es no saber cómo establecer las metas. Como lo decía antes, no nos han enseñado en ninguna parte a establecer metas. Pasamos años estudiando matemáticas, pero no nos dicen cómo establecer las metas cuando salimos de allí a enfrentarnos al mundo, inclusive cuando somos pequeños. Nos enseñan simplemente a comer, dormir y jugar. No nos enseñan metas, ni siquiera jugando nos enseñan metas. Ojalá nos hubiesen enseñado metas desde pequeños. A estas alturas pues supiéramos cómo saltar una meta y otra meta y otra meta. Y hoy en día estoy segura que estuviéramos súper exitosos en todas las áreas de la vida. La tercera razón por la que no estableces metas es porque tienes miedo al rechazo. Porque desde pequeño o desde pequeña quizás te han señalado: tú no sirves para eso, tú no puedes hacer esto, nosotros nacimos así y bueno, así nos tocó. La vida para uno es color de rosa, para uno es color de hormiga. No sé qué cosas han sembrado en tu mente, pero muchas veces nos limitamos porque tenemos miedo a ser rechazados, a ser juzgados, a ser criticados. Y la última razón, y para mí es una de las más poderosas, es tener miedo al fracaso. No nos atrevemos a comprometernos públicamente, no nos atrevemos a comprometernos con nosotros porque tenemos miedo al fracaso, porque muchas veces nos damos por vencidos antes de haber empezado el camino, antes de haber empezado la batalla, o no llamémosle batalla porque eso suena así como que a lucha. Antes de empezar ese proceso, ya decimos: no, pero si toda la vida yo he sido gorda, porque ahorita voy a estar inventando hacer una cosa, hacer la otra, si toda la vida hemos sido así. Bueno, porque voy a estar luchando con esto si además mi familia toda es así, ha estado en sobrepeso? Todas somos así, ese es nuestro, yo he escuchado por allí, es que todas las hermanas somos así. Todas nacimos así. No, tú no naciste así, tú naciste perfecta, tú naciste con un cuerpo perfecto, en un estado perfecto. Nosotros nos hemos encargado de desajustar todo esto. Y dentro de ese desajuste es ese miedo a luego volver otra vez a lo que somos en esencia, a lo que originalmente somos como cuerpo físico, cuerpo mental y cuerpo espiritual. Entonces esa es la cuarta razón por la que muchas veces no estableces metas, ¿ok? Aquí en relación al fracaso, bueno, quiero que sepas, y estoy segura que lo has escuchado antes, cuántas veces Thomas Edison intentó sacar lo que hoy en día conocemos como una bombilla eléctrica. ¿Cuántas veces fracasó? Y a él lo entrevistaban y le decían que por qué invertía tantísimo dinero y tantísimo tiempo en tantos fracasos. Inclusive lo llegaron a mencionar en algún momento en los periódicos
en son de burla, si se quiere, como que el hombre que ha fracasado más veces. Y el periodista le hacía esa pregunta, que por qué él invertía tanto tiempo y tanto dinero en eso, si igual vivía fracasando. Y él decía, mira, muchacho, tú no has entendido, yo no he fracasado. Lo que yo he hecho es avanzar en este camino. Hoy en día yo he probado más de 7000 veces que los caminos que yo he escogido no son los correctos para llegar a ese descubrimiento. Quiere decir que estoy 7000 veces más adelante que cualquier otra persona que no ha intentado nada. Y aquí toma nota de esto, que si estás en un proceso de transformación y has fracasado muchas veces, no es importante las veces que has fracasado, es las veces que has intentado y tú te has probado. Ahora, ¿cuándo lo vas a lograr? Cuando no te des por vencida. ¿Cuándo vas a poder llegar a ese resultado que quieres tener? Cuando no te des por vencida y te vayas transformando poco a poco. Si una vez caíste en la tentación, hiciste algo que no debía, levántate e inténtalo nuevamente. ¿Ok? Entonces te voy a mencionar ahora, para ir cerrando ya esta lección, y quiero que te vayas con esto que es realmente importante en el establecimiento de metas. Te voy a dar 5 puntos claves para que puedas establecer metas, para que cuando salgas de este programa o cuando salgas de esta lección puedas sentarte y empezar a escribir tus metas de una manera consciente, comprendiendo que cada meta lleva implícita una cantidad de acciones que no las podemos dejar al aire, que tenemos que tenerlas claras, y que si al menos colocas 3 acciones por cada meta, tú vas a ir un paso adelante, vas a poder ir avanzando y vas a poder ver tu resultado y vas a poder conservar tu resultado para toda la vida, porque vas a saber cuál es el camino, ¿ok? Entonces, lo primero, número 1, lo que más te aterra, a lo que más le tienes miedo es al cambio. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere siempre tener el control, tomar el control a través de eso que vive hoy en día. No quiere, se resiste al cambio. Cuando tú le preparas al cuerpo y le dices, vamos a hacer en lugar de esto, vamos a hacer esto otro, el cuerpo se resiste hasta que se lo dices 10 veces, lo pones a prueba 10 veces y cede. En el momento que cede, ya le ganaste allí una batalla al ego, si le quieres dar un nombre, ¿verdad? Ya lograste iniciar ese proceso de transformación. Lo segundo es descubrir esa área de excelencia. Todo el mundo ronda en el promedio y se reúne con el promedio y es parte del promedio. Pero tú, dentro de este camino, tienes áreas de excelencia. Busca qué es lo que más te gusta. Por eso este programa se llama la magia de los alimentos a través de una alimentación consciente. Adelgaza comiendo, la magia de los alimentos a través de una alimentación consciente. Aquí estoy invitando a que descubras qué actividad dentro de este proceso de transformación amas hacer. No tienes que forzarte. Por ejemplo, si te inclinas más por las comidas a base de proteínas, vas a tener todo un plan de alimentación. Busca las comidas que agradan a tu paladar y que cumplan con los requisitos mínimos de un plato ideal. Busca esa área de excelencia tuya. Te gusta descubrir comidas, preparar, decorar platos. Enamórate de esa área para que el proceso se haga mucho más divertido, mucho más amable, mucho más amoroso hacia ti. Bueno, si lo más difícil es la parte del ejercicio, entonces busca el ejercicio que más te guste. Me gusta bailar, me gusta hacer yoga, me gusta hacer ejercicios funcionales, lo que más te guste. Y enamórate de esa parte para que ese proceso realmente fluya, porque cada ser humano tiene un área de excelencia. Entonces, en este camino de transformación corporal, busca tu área de excelencia, lo que amas hacer, y enamórate de eso, porque cuando te enfocas en eso, lo que no te gusta mucho, pues realmente deja de importar y te pesa menos. Número 3, descubre esos acres de diamante, esas áreas donde tienes esos diamantes. Todo está en tus manos. ¿Para qué? Para lograr este camino. Todo está en tus manos, solamente falta que te conectes, mente, cuerpo y alma, con el proceso, para que realmente puedas vivirlo desde el goce. Número 4, tener metas equilibradas. Esto quiere decir que esas metas personales son tu porqué.
por qué quieres llegar a tu peso ideal, por qué quieres sentirte bien, por qué quieres lograr un peso ideal para ti, deseado para ti, porque esas son tus metas personales. Eso tiene que ir acorde con esas metas de negocio o metas de carrera, porque para poder cumplir esas metas de negocio o de carrera, tu cuerpo tiene que tener una energía adecuada y tiene que prepararse todos los días para ir a ser productiva, para ir a servir, para ir a hacer el trabajo que tienes que hacer. Ese es el qué. El qué es esas metas de negocio. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo para poder satisfacer ese por qué? Después vienen las metas de automejoramiento cuando trabajamos en nosotros. Ese es el medio. Tú eres el proyecto. Tú en esta vida eres el proyecto. Si no transformas tú, lo demás no se puede cumplir. Para conseguir el qué, que son lo que es el medio, ¿verdad? Para conseguir el qué, que son los negocios y la productividad, la carrera, lo que haces, lo que has escogido como actividad para producir, eso depende directamente del automejoramiento. Si tú no estás bien, tú no puedes cumplir esa etapa de productividad. Y si no puedes cumplir esa etapa de productividad, no puedes cumplir o no puedes satisfacer ese porqué. Conseguir ese propósito definido y constante depende de tener una meta tangible y medible en el tiempo, poder controlarla. Es decir, si yo digo, bueno, a partir de ahora mi meta es incrementar la cantidad de agua que tomo, mídelo. O sea, si hoy estoy tomándome una botellita de agua, yo puedo establecer que en 2 semanas voy a estar tomándome 5 botellitas de agua, y lo mides y lo colocas como metas. Identifica cuál es la falla, qué es lo que está faltando en ese mejoramiento personal para poder ser más productiva, para poder satisfacer a mi porqué, y mi porqué son todas esas metas personales. Entonces vamos a hacer un trabajo un poquito detallado. Yo quiero que al final de esta lección te deje el tiempo, vas a tener un ejercicio aquí, ¿verdad? Te deje el tiempo para que coloques esas metas personales de productividad y automejoramiento. También vas a colocar allí los tiempos en que quieres cumplirla, los tiempos. Te invito a que trabajes con metas a corto plazo, que son metas de 0 a 90 días, y metas a largo plazo, que son de 2 a 3 años. No vamos a trabajar en esta lección metas a mediano plazo. Vamos a trabajar 2 periodos de tiempo para que se te haga un poco más sencillo después de que vayas avanzando y que ya vayas discerniendo en este tema de cómo elaborar, cómo construir tus metas de manera consciente. Pues ya puedes incluir otras más. Pero ahorita nada más vamos a trabajar 3 metas para periodos cortos y 3 metas para periodos largos, ¿ok? Entonces, adicional a eso, te voy a dejar a continuación 5 preguntas que quiero que te deje el espacio y el tiempo de contestarlas, porque eso te van a ayudar a definir esa área de excelencia, y esa va a ser la clave para establecer las metas y que esas metas te lleven a ese resultado final por el que estás aquí y el que quieres trabajar. La primera pregunta que quiero que anotes allí, lo tienes en tu libro digital, también lo tienes allí, lo puedes desarrollar. Y estas preguntas quiero que las contestes, o te sugiero, no es que quiera, te sugiero que las contestes y te hagas una autoevaluación cada 90 días, que revises estas preguntas cada 90 días. La primera pregunta es, ¿cuáles son tus 5 valores principales? ¿Cuáles son tus valores? La felicidad, la libertad, la familia, lo que para ti signifique un valor. Hacer este ejercicio va a determinar tu por qué. O sea, por qué estás trabajando todas tus áreas, por qué estás buscando un automejoramiento a nivel personal para poder nivelar todas tus áreas. La primera pregunta, date 1 minuto para contestarla, no la analices, es lo que primero viene a tu mente, y vas a preguntarte, ¿cuáles son mis 5 valores principales? ¿Ok? La segunda pregunta, y no te preocupes que tienes todo allí en la plataforma. La segunda pregunta es, establece 3 metas. Quiero que establezcas 3 metas a corto plazo, 3 metas a largo plazo. Corto plazo quiere decir que lo vas
a trabajar en 90 días. Y largo plazo quiere decir que lo vas a trabajar de 2 a 3 años. Cuando hagas este ejercicio de las metas, por favor coloca acciones a tomar, al menos 3 acciones diarias para cumplir las metas a corto plazo y para cumplir las metas a largo plazo, ¿ok? Por cada una de ellas. Esto te va a permitir establecer el grado de compromiso que tienes para poder llegar a ese resultado final. Establecer estas metas y medirlas en el tiempo te va a permitir establecer ese grado de compromiso para llegar al punto final, a ese resultado final. Te he dicho antes que, si no te lo he dicho, te lo voy a mencionar en algún punto del programa, que esto no se trata de una carrera contra el tiempo ni una carrera contra ti. Se trata de un camino que puedes recorrer pues para toda la vida, hasta que nos vayamos de este mundo. Un camino que tienes que hacerlo sostenible en el tiempo, y la única manera de hacerlo sostenible en el tiempo es que realmente lo hagas desde ese nivel consciente. Hacer consciente todo eso que nos hemos olvidado en el tiempo, hacer consciente todo eso que hemos perdido en el tiempo, ese amor propio, esa prioridad, el ser importante nosotras, en trabajar para nosotras, en trabajar para nosotras para ofrecerle a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra gente una mejor persona, una mejor mujer, una mejor mamá. Ese es el objetivo final, ¿verdad? Llegar a esa meta de bienestar, pero desde un espacio de amor, desde un espacio de comprensión, desde un espacio de felicidad. La tercera pregunta vamos con la tercera pregunta, es ¿cómo pasar? Si te dijeran ahorita, tienes 6 meses de vida, nada más te quedan 6 meses de vida a partir del día de hoy, ¿cómo pasarías estos últimos 6 meses? Describe aquí las actividades que harías, describe aquí con qué personas estarías, en qué gastarías tu tiempo, en qué gastarías tus recursos, a dónde irías, a quién visitarías, qué harías. Y la pregunta importante aquí es, ¿qué tanto estás haciendo hoy en día en tu vida como que si te quedaran 6 meses de vida? ¿Realmente lo que estás haciendo hoy es lo que amarías hacer si te quedaran 6 meses de vida? Si la respuesta es que no, estás en el lugar equivocado, y todo eso afecta en que tu cuerpo llegue a un peso ideal, en que tu cuerpo llegue a un estado ideal, a un estado de goce, a un estado de plenitud. Si hoy en día no estás donde quieres estar, no estás con las personas que quieres estar, estás retrasando tu proceso. Y no te estoy diciendo ve corriendo y deja tu trabajo, ve corriendo y dile adiós a todo el que te rodea, a todos los vecinos y a tu esposo y a tus hijos y a todo el mundo. Estoy diciéndote que evalúes hacia dónde quieres ir, porque eso te va a ayudar en ese proceso de plenitud personal. Pregunta número 4. Si hoy te dijera, si hoy tuvieras la oportunidad de ir al banco y ver en tu cuenta $1.000.000, si hoy te volvieras rico, rica de la noche a la mañana y te ganaras en la lotería, recibieras una herencia, $1.000.000, pregúntate ¿qué harías? ¿Qué harías con ese dinero? ¿En qué lo gastarías? ¿Cómo lo distribuirías? ¿Qué sueño cumplirías? ¿A qué personas afectarías? 30 segundos para contestar esto, y esta respuesta te va a indicar qué tan grandes pueden ser tus sueños y cómo lo puedes lograr con esa cantidad de dinero. ¿Qué te quiero decir con eso? Que el mundo, que para ti, para mí, para todos, hay un mundo infinito de posibilidades en todas las áreas de nuestra vida. Solamente nos queda tomar la decisión de tomar esas oportunidades, valga la redundancia, de seleccionar una de esas oportunidades y poder decir, voy por esto. Que simplemente no lo hacemos, no lo logramos porque no empezamos estableciendo metas. Que en la medida que vamos cumpliendo metas y venciendo obstáculos, vamos acercándonos a ese propósito, a
a ese sueño que queremos lograr. Y no quiero decir que depende específicamente de toda esta cantidad de dinero, pero eso estoy segura que lo ves muy grande y quizás dirás, eso jamás lo voy a tener yo en mi bolsillo. Y por supuesto que puedes tener eso, puedes tener más. Podemos, ¿verdad? Porque yo estoy contigo en este proceso. Yo estoy también trabajando contigo este proceso. Y no solamente podemos tener la cantidad de dinero, podemos tener el cuerpo que queremos, podemos hacer la actividad que amamos, podemos estar con las personas que queremos, podemos hacer lo que nosotros determinemos aquí y le digamos al universo, estoy lista para recibirlo. La pregunta número 5, ¿qué es lo que siempre has querido hacer y no lo has hecho por miedo, por temor a algo? Por ejemplo, escuchaba a Mildred en una de las sesiones que hemos tenido y decía, yo quisiera escribir un libro, pero he tenido miedo porque me comparo con este y veo que mi libro, ¿quién lo leería? Cuando te comparas, estás cayendo en la tentación del ego. Y el ego trabaja en una triada. Primero, el ego te hace sentir culpable. No te hace sentir culpable. Primero te recuerda que tú no eres buena para una cosa o para otra. Que tú nunca vas a llegar a tu peso ideal. Que tú siempre has sido gorda. Que tú siempre has caído en tentaciones. Que tú siempre has sido descuidado con tu cuerpo. Que tú nunca te has cuidado. Te lo recuerda. Después te hace sentir culpable. Y después que te hace sentir culpable, que te sientes frustrada, que te sientes deprimida, entonces te vuelve a poner la tentación al frente. Como te recordé que tú no podías hacer esto y no podías hacer la otra, y ahora eres culpable, entonces ¿para qué vas a salir adelante? Vuelve a caer en la tentación y te mantiene en esa triada, ¿verdad? Te recuerda que no sirves, te hace sentir culpable, te autocastigas como cayendo otra vez en la misma situación. Entonces, cuando pasa esto, cuando dejamos que el miedo se apodere de nosotros, estamos dándole de comer a ese lobo negro. No sé si han escuchado el cuento del lobo blanco y el lobo negro. ¿A qué lobo estás alimentando hoy? ¿Al lobo blanco o al lobo negro? ¿A qué lobo estás alimentando? Entonces, cuando aceptamos que hay todas esas limitaciones para nosotras, ya estamos dándonos por vencidas. Y esas son las creencias limitantes que tenemos aquí en nuestra mente subconsciente que no nos han permitido llegar a esa meta de bienestar que tenemos o a esos otros sueños que tenemos en diferentes áreas de nuestra vida. Te recuerdo que el primer proyecto, el que tiene prioridad, es tu cuerpo, es tu autoconocimiento, es tu cuidado, porque sin un cuerpo bien conservado, con buena energía, bien nutrido, es muy difícil cumplir los sueños. Entonces tu prioridad y tu proyecto eres tú. Esa es tu prioridad. Vamos con la pregunta número 6. Son 7 preguntas que quiero que revises cada 3 meses para que vuelvas otra vez a las bases y vuelvas otra vez a poner los pies sobre la tierra. Número 6. ¿Qué tipo de actividad te genera placer, libertad, sensación de plenitud? Y te repito, lo puedes aplicar a cualquier área de tu vida, pero vamos a ir a este proceso que estamos trabajando, que es ese proceso de transformación corporal. ¿Qué actividad te genera placer? A preparar comidas saludables, tener nueva información de nuevas recetas, trabajar con recetas. De pronto, la parte del ejercicio. Si esto te genera placer, si la parte de la salud y el bienestar te genera placer, hazte profesional en eso y ama esa parte del proceso. Y a través de ese gancho, de ese vehículo, vas a llegar a tu peso ideal. Lo demás que vas a tener que ir a hacer en combinación con esto va a pesar menos, va a doler menos, va a ser mucho más fácil el camino. Esto te va a permitir sentir plenitud en el proceso, no cansarte, no agotarte, y de esa manera el proceso puede ser sostenible en el tiempo.
La última pregunta es, si yo tuviera aquí una píldora mágica y te diría, si te la tomas, vas a cumplir todos tus sueños y no vas a fallar, no vas a fallar, ¿qué sueño traerías a tu mente? ¿Qué quisieras conquistar? Este sueño es el que te va a permitir mantenerte renovando esa fe diariamente y volver otra vez al camino cada vez que sientas que te pierdas, cada vez que sientas que quieres tirar la toalla. ¿Por qué quieres llegar a ese peso ideal? ¿Por qué quieres sentirte bien? ¿Por qué quieres bajar de peso? Revisa qué hay detrás de esos kilos de más. Revisa qué hay detrás de esas emociones que muchas veces te atrapan y no te dejan avanzar. Cuando conectas eso con esos sueños que quieres cumplir, te levantas otra vez con el deseo de volver a hacer algo por ti, de volver a cuidar tu cuerpo, de volver a tomarte el agua que tienes que tomarte, de volver a hacer ejercicio, de volver a empezar. Y eso te permite renovar la fe en ti diariamente. Pues con esto terminamos y para recapitular, empezamos con definir cuáles eran los obstáculos que no nos permiten avanzar en este proceso de transformación. Hablamos que el punto principal y lo que determina el éxito en cualquier área de tu vida y en este camino es definir metas claras, tangibles, que sean controlables, definir metas para el éxito, que las metas van a permitirte salir de ese estado de fracaso de ese estado de fracaso o zona de confort a un estado de éxito. Te van a permitir salir de allí todo el tiempo. Cada vez que tú recuerdas tu meta y la tienes clara, pues deja de estar pasiva y pasas a estar activa. Eso va a permitir que tengas energía, que tengas ilusión, que tengas esperanza, que tengas una visión renovada diariamente. También hablamos de cuáles eran las razones por las que no establecemos metas y eso se traduce en obstáculos. Hablamos de esas razones, ¿verdad? Porque no sabemos que son importantes, porque no las tenemos claras, porque no sabemos cómo establecer metas, porque tenemos miedo al fracaso, porque tenemos miedo al rechazo. Hablamos también de cuáles eran las maneras para poder escribir nuevamente esas metas, poder definirlas, qué debemos trabajar en nosotros, trabajar las áreas de excelencia, revisar en qué somos tan buenos, qué nos hace sentir placer. Y por último te dejé 7 preguntas para que vuelvas los pies sobre la tierra, renueves la fe diariamente, y puedas volver otra vez al camino cada vez que sientas que te sales de él, cada vez que sientas que te sales de la fila. Así que estamos listas para pasar a la siguiente lección y agradezco enormemente que hagas tus ejercicios porque eso es lo que te va a permitir tener claridad en este proceso. Recuerda que vamos a estar juntas en la sesión de preguntas y respuestas y voy a estar allí para responder cada una de tus preguntas y si por alguna razón no tenemos la respuesta, pues sabes que vamos a buscarla y juntas vamos a ir avanzando en este proceso de transformación. Te veo en la siguiente lección.